Volvemos con los tenores, volvemos a través de la pantalla del CDO. Bueno, es un día especial, lo marcábamos este 20 de julio, año 1995, ¿no? Aquella terrible noticia que nos llegó de San José de Costa Rica cuando nos enterábamos de la muerte de Raimundo Tupper a los 26 años. Hemos preparado algo especial, pero antes me parece, Luca, que preguntarte a ti por Raimundo Tupper es lo que corresponde, ¿no? Bueno, me ha tocado contestar varias veces un poco la misma pregunta. Yo creo que hablar de Raimundo es hablar de un hombre bueno, realmente. Hay un dato futbolístico que lo refleja de cuerpo entero. A él no le mostraron nunca una tarjeta roja, siendo lateral, porque pasó de puntero como jugábamos en las divisiones inferiores, nos enfrentamos también en los campeonatos colegios. Jugábamos en contra y nunca le mostraron una tarjeta roja. Entonces eso refleja de cómo era un tipo interesado en cosas un poco distintas a los normales que se ve en los compañeros, y yo mismo, puedo decir que yo mismo quizás no me interesaba tanto en ese minuto en la lectura, en cosas un poquito más profundas. Y bueno, un muy buen hombre que yo siempre dije que quizás no era mucho para estar viviendo en este tipo de mundo como es el de hoy día, con tanta locura y con tanta gente que no está pensando siempre en la parte buena de la vida y de la parte buena que tenemos los seres humanos. Sí, fue un tremendo impacto. Yo recuerdo hora de la tarde, más o menos, debe haber sido como a esta hora, un taxi por Santa Isabel, sí. Y en la radio... Un poquito más temprano. Informaban la noticia, sí, puede haber sido sí, un poco más temprano. Sí. A ti, Juan Cristóbal, la noticia te pegó ya estando en los medios y también alguna referencia a cómo era el Tupper futbolista, ¿no? Tupper era un jugador que había evolucionado de manera muy interesante porque empezó como un puntero derecho clásico y no sé, creo que fue Carvalho el que lo pone primera vez de lateral derecho y luego lo ponen de lateral izquierdo y se manejaba muy bien el perfil. Hay un gol famoso en una liguilla Colo-Colo, un remate de emboquillada desde el segundo palo al Rambo. Y sabes, le encantaba a Mirko Josic. A Mirko Josic le encantaba porque era el tipo de jugador, y seguramente le encantaba a Bielsa, porque que te maneja los dos perfiles, un poco bocellón. Una cosa con respecto a Josic. Josic en su minuto que asume, dice, yo parto, eso yo lo supe internamente, sí, porque no lo dijo público, pero él partía con Tupper en su lista. Y de seguro, de no haber mediado esto, y claro, una especulación, de seguro era el lateral izquierdo de Chile en el Mundial de Francia 98. Era el lateral izquierdo, de todas maneras, porque un tipo aplicado, un tipo que tenía buen físico, un tipo rápido, un tipo que metía desborde, que manejaba los perfiles, que jugaba de manera muy seria y que la verdad era un jugador que tal vez no era tan vistoso, pero era un jugador que muy eficiente, muy aplicado, de buen físico, tenía muchas virtudes. Hemos querido brindar este recuerdo y lo queremos hacer de una manera especial en este nuevo aniversario de la muerte de Raimundo Tupper, ya 22 años de aquella noticia que nos impactó desde San José de Costa Rica. Hace algunas semanas, recordarán nuestros auditores, brindamos un homenaje también al Nino Landa en el aniversario de su muerte. En tiempos de tanto ruido, de tanta violencia a veces, de tanta discrepancia, a veces hay que echar mano también a esa voz que nos acompañó durante tanto tiempo en este programa, a esa pluma privilegiada, la del Pancho Moat. Quisimos rescatar una crónica del Pancho Moat en el número de Don Balón, cuando efectivamente se hizo un especial recordando al Mumo Tupper, y junto a nuestros compañeros de ADN Deportes, junto al gran Carlos González, también parte de esta casa, hemos preparado esta pequeña pieza para recordar lo que publicaba Revista Don Balón a través de la firma de Pancho Moat, entonces su director, en el número que se hacía cargo de la muerte del Mumo Tupper. Hay que respirar hondo, muy hondo, antes de escribir sobre Raimundo Tupper y su manera de morir. Pero imposible no hacerlo. Las razones, las posibles explicaciones de su último vuelo fatal son a partir de ahora y para siempre un misterio desentrañable sobre el cual no quiso dejar mayores pistas. Él mismo decía que su mirada era lo más expresivo que tenía. Olvidaba algo muy importante, que como futbolista también se expresaba en la cancha, y aun cuando a muchos su juego le parecía frío, lo más destacado de Mumo en un campo de juego fue su actitud simple, limpia, inteligente
casi angelical con que se desplazaba por las bandas, atacando o defendiendo en busca de una armonía y una felicidad que a ratos la encontraba y a ratos se le extraviaba. Durante mucho tiempo, luchó Raimundo Tupper para vencer las lagunas que había en su juego. Él mismo decía: a veces me desconcentro y me cuesta mucho volver. Pero a pesar de esos altibajos, era tal su calidad técnica y el esfuerzo que puso en mejorar, que poco a poco se ganó el espacio para ser titular indiscutido en el único club de su vida, la UC, y además para ser nominado a la selección chilena. Fue 1993 su mejor temporada en la cancha, cuando conquistó el vicecampeonato de Copa Libertadores y cuando se convirtió lejos en el mejor lateral izquierdo del campeonato nacional. En esos tiempos, Mirko Josic, hijo del Mumo. Para la selección, el único al que veo hoy como indiscutido es Raimundo Tupper. El año pasado lo tuvimos en la premiación de Don Balón, y agradecido como era su costumbre, con una modestia increíble y con esa sonrisa también angelical, el cuadro que le obsequiamos por estar entre los número 1 de nuestro fútbol. Esa noche estuvo su hermano Pepe, con él en el Sheraton, disfrutando y gozando en el medio de un salón donde se hablaba de fútbol, el tema que siempre lo apasionó. Pepe miraba a su hermano menor con cariño y admiración. Yo sabía que era así, porque a Raimundo, a Mumo, lo descubrí a través de su hermano Pepe. No había día en que habláramos con Pepe y no apareciera Raimundo en la conversación. Al verlo jugar en San Carlos, siempre reparé en los asientos con nombre de sus padres, en el nervio y el entusiasmo que ponían para seguir a la UCE y a Mumo semana a semana, y nunca dejó de conmoverme ese vínculo. Hoy pienso en ellos, en su familia, sus amigos, sus compañeros de equipo. No puedo abandonarlos. Son sin duda las principales víctimas de esta muerte súbita, repentina, que nos tiene respirando hondo y sin respuesta, apenas con el dolor y la incertidumbre de no saber si había algo que lo hubiese retenido acá en la tierra, en la cancha, donde sí se expresaba en busca de algo que ahora sabemos no fue suficiente para mantenerlo físicamente entre nosotros. Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con Los Tenores 91.7, la pasión que llevas dentro. Qué recuerdo para el Mumo Tupper, la columna del Pancho Moat en la revista Don Balón de la época, del año 95, en julio de aquel año, la voz de Fernando Solís y el trabajo de Carlos González. ¿Tú qué te hacías recuerdos, Juan Cristóbal? Que él era muy sencillo. Recuerdo una vez que yo estaba reporteando precisamente para Don Balón. Andaba con una libreta y yo andaba vestido muy de lolo, la palabra vieja, una chaqueta de jeans desvencijada, y fui a pedirle una nota después de un amistoso a la selección donde él no había jugado, estaba en la nómina pero no había jugado, un amistoso sin importancia, preguntarle qué le había parecido el partido. Y como automáticamente me quitó la libreta y me dio un autógrafo. Entonces, le dije, un acto ya es verdad, mecánico, reflejo. Sí, buena onda, así que bueno, como que él estaba con el Moto Romero, estaban conversando un grupo de jugadores así con el buzo. Él era de la pandilla de Piri Parragués, ¿puede ser, Lucas? Sí, del Piri, Rodrigo Gómez. Sí, con el Moto Romero también, era un poquito más grande, pero yo diría que con ellos teníamos muchos amigos en común fuera del fútbol. Yo te diría que más fuera del fútbol nos veíamos mucho. Quiero decir que muy bonito, precioso lo que no me sorprende de Pancho Moat, la verdad que muy lindo lo que dijo, muy lindo. ¿Tiene algunos datitos, Grillo, para compartir este recuerdo? Así es, tras su carrera deportiva, 323 partidos, 40 goles, 4 títulos, todos con la Universidad Católica, el Nacional del 87, Copa Chile 91, Copa Interamericana el 94 y Copa Chile en 1995. Seleccionado chileno en 7 partidos, anotando un gol, Arabia Saudita en 1994 y Mundialista Sub-20 en 1987, datos de as.com. ¿Te tocó enfrentarlo, Sergio? ¿Tienes algún recuerdo de Raimundo? Bueno, lo conocí más que nada como rival. Alguna oportunidad conversamos, pero muy a la pasada, me recuerdo de él. Inclusive nos encontramos una vez en un restaurante aquí en el Bosque, en la época que había restaurantes y todo. Pero bueno, uno aprende a conocerlo
a través de la opinión de quienes sí lo conocieron, de quienes sí lo trataron, y se trata de, indudablemente, sin duda, una persona diferente y que tenía una visión diferente de la vida, así que por eso sí pervive en el recuerdo. Era el jugador de la Católica que no te podía caer mal, ¿eh? No. Pues, Yo sé que a Lepe le gritaba al muro. tengo una A Charlie, tajada. Ahora que me decía una Sí. tajada con el Mumo ¿Ya? en la liguilla del 92. El primer partido liguillón. nosotros ganamos 2-0, 3-0 le ganamos, pero el primer tiempo yo atajé 2 o 3 pelotas de gol, y una, porque siempre me quedó acá porque me gustó, fue una chique, pero porque el Mumo tira una pared, no me acuerdo con quién era, el 9, vos Luca ahí no estaba, no, 93, con Almada, estaba jugando Almada, Sí. tira una pared, no sé, y queda solo conmigo, y viene solo así. Bueno, mi ídolo siempre fue Gatti. Y son esas que vos le salís con el pecho así, y yo le regalo el palo izquierdo, obligándolo a que me pateara ahí. Y cuando él me patea, porque venía muy libre y con tiempo para todo, para gambetearme, para picármela, cuando me la tira ahí, yo me voy hacia allá y la pelota me da acá en el pecho y se va al fuera. Son esas tajadas, digo yo, que son pensadas, y además, como mi ídolo, con el pecho. Por eso siempre me quedó esa jugada del mano a mano con el Mumo. Ay, qué entretenido, qué recuerdos. Bueno, el recuerdo de Sergio, y obviamente el homenaje para Raimundo Tupper, 22 años de su muerte. Para la gente de la Católica, para la gente que lo conoció, para los futboleros todos, está disponible ya en adn.cl el audio, si lo quieren revivir para sus amigos, para su familia, por cierto, este recuerdo para Raimundo.